Bueno, estábamos en esta parte. Estamos diciendo que los bancos centrales tienen tres canales por los cuales expanden su base monetaria, por la cual hay emisión primaria. Bueno, que esos canales son la compra y venta de bonos, compra y venta de divisas y los créditos que los bancos centrales hacen tanto al sector financiero como al gobierno. ¿Listo? En otras palabras, hay un aumento o este cambio en la cantidad de dinero es positiva si el banco compra bonos. ¿Por qué? Porque cuando compra bonos da dinero, da pesos colombianos. Y por la otra, cuando el Banco Central aumenta la cantidad de reservas internacionales de dinero de otros países que posee en sus bodegas. ¿Por qué? Porque cuando compra reservas internacionales lo hace con pesos colombianos, ¿sí? Esto cuando hay economía abierta. Con economía cerrada, la cantidad de dinero circulando en una economía está totalmente dada por la cantidad de bonos que compra el banco central. ¿Listo? Entonces, el primer ejercicio que digamos vamos a ver acerca de la relación entre tipo de cambio, cantidad de dinero e inflación o cambios en los niveles de precios de un determinado país. Si la cantidad de dinero aumenta por algún motivo, es un choque que no sabemos por qué se dio, y vamos a suponer que no es totalmente absorbido por la compra de bonos, es decir, aumenta aumenta M, perdón, y también aumenta B, pero no aumenta en la cantidad necesaria como para igualarse la ecuación. Eso es lo que quiere decir esa parte. Entonces, para que se mantenga la igualdad, lo primero que va a suceder es que va a haber una tendencia a que se deprecie, a que aumente el tipo de cambio, ¿sí? Entonces, pero en este primer caso, si hay tipo de cambio fijo, el tipo de cambio no puede depreciarse. Entonces, la primera pregunta para ustedes es, ¿qué es lo que hace el Banco Central? ¿Sí? Si el tipo de cambio va a tender a depreciarse, pero no se puede depreciar porque el tipo de cambio es fijo, ¿qué va a hacer el Banco Central con sus reservas internacionales? ¿Las va a comprar o las va a vender? Si quieren, pausen el video y lo piensan. Ya voy a seguir con el ejercicio. La respuesta es que el Banco Central está depreciándose el tipo de cambio, ¿sí? El problema es que la moneda local está perdiendo valor frente a la moneda extranjera. Por lo tanto, lo que hace el Banco Central es que va a salir a vender reservas internacionales. ¿Por qué? Si sale a vender reservas internacionales, esa moneda extranjera va a perder valor. Y por otra parte, cuando vende reservas internacionales, el Banco Central está recibiendo ¿qué? Pesos colombianos. En otras palabras, si hay menos pesos colombianos circulando, los pesos colombianos van a adquirir un poco más de valor. Y de esa manera se controla por parte del Banco Central la tendencia a la depreciación de del tipo de cambio. Entonces, al final, ¿qué sucede pues con el cambio en la cantidad de dinero que hay circulando? Entonces, al principio había un aumento, es decir, esto era positivo. Esto era positivo, ¿sí? Y había una tendencia a que el tipo de cambio se iba a depreciar. Luego, ¿qué sucedió? El Banco Central decide vender reservas internacionales, la cantidad de reservas internacionales disminuye, ¿sí? Porque está vendiendo reservas internacionales y el Banco de la República está adquiriendo, como vende reservas internacionales, coge pesos colombianos y los mete en sus bodegas. Las cantidades de dinero que hay circulando en la economía se disminuyen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando es igual a cero. En otras palabras, con tipo de cambio fijo,
cualquier choque monetario va a implicar que al final no va a suceder nada con las cantidades de dinero que están circulando en la economía, con la cantidad de la moneda local que está circulando en la economía. Porque si bien por un lado de pronto están aumentando la compra de bonos, por el otro lado está disminuyendo las reservas internacionales. Otra cosa bien importante, como no está sucediendo nada con la cantidad de dinero circulando, ¿sí? Al final de cuentas, pues nada va a suceder con el nivel de precios en este país. En otras palabras, con tipo de cambio fijo, no van a haber cambios inflacionarios que se deban a cambios en las cantidades de dinero circulando en una economía, porque nunca va a suceder nada con las cantidades de dinero en una economía. Conclusión, otra conclusión importante: las cantidades de dinero no son controladas por el Banco Central. Lo que controla el Banco Central es cuál va a ser el tipo de cambio que ellos van a fijar. Pero ya fijando eso, ellos no tienen control de nada sobre la cantidad de dinero que está circulando en una economía, que es algo muy distinto de lo que sucede en este caso de economía abierta con tipo de cambio flexible. Seguimos con el mismo escenario. Si aumenta por alguna razón la cantidad de dinero circulando, va a haber una tendencia a la depreciación del tipo de cambio. ¿Qué sucede? Con el nivel de precios, según la teoría de la paridad de poder adquisitivo, si el tipo de cambio se deprecia, en la misma medida va a aumentar el nivel de precios de nuestro país. En otras palabras, con tipo de cambio flexible, un aumento en la cantidad de dinero circulando en la economía lleva a una depreciación del tipo de cambio, que finalmente lleva a un aumento de los precios, del nivel de precios dentro del país. ¿Por qué? Pues nosotros compramos generalmente, bueno, acá se supone que el país local, entonces en el país local aumenta el nivel de precios porque gran parte de los bienes que compra o que consume provienen del exterior. Y si el tipo de cambio se está depreciando, en otras palabras, la moneda extranjera se está encareciendo, para nosotros comprar bienes del exterior que consumimos se vuelve cada vez más costoso, y como son bienes que consumimos y se vuelven más costosos, nuestro nivel general de precios aumenta, ¿sí? Esto es lo que sucede con el nivel general de precios. Al final, ¿qué sucede con el tipo de cambio? Pues se deprecia, ¿sí? Al final, la cantidad de dinero estaba aumentando, ¿sí? Según esta primera parte. ¿Qué va a suceder para que se mantenga la igualdad de esta ecuación? El tipo de cambio tiene necesariamente que subir si todas las demás variables están constantes. Recuerden que este nivel de precios es el nivel de precios extranjero, no nacional, ¿sí? Bueno, hablemos ahora de la relación entre cantidad de dinero y déficit fiscal y nivel de precios. En una economía, ¿cómo se puede financiar el déficit fiscal? Se puede financiar a través de deuda, que fue lo que nosotros comentamos. Se puede financiar a partir de el hecho de decirle al Banco Central que imprima más dinero, es decir, de una expansión monetaria o de un incremento de la base monetaria. Pero también el déficit fiscal se puede financiar a partir de reservas internacionales. Entonces, si estamos en una economía cerrada, hay cambios en la cantidad de dinero y la política o el déficit fiscal, digamos, cuando lo estamos expresando con P, quiere decir el valor monetario del déficit fiscal es totalmente financiado con expansiones monetarias, ¿sí? Es un caso, digámoslo, parecido al de acá, donde
la política, el cambio en las cantidades de dinero están dadas totalmente por la eh, compra de bonos por parte del Banco Central. Es exactamente, eh, digámoslo, la misma relación. Recordemos nosotros de la teoría cuantitativa del dinero lo siguiente, que M por B es igual a P por Q. ¿Sí? Entonces, si ustedes despejan P y expresan el cambio de P en términos del cambio en las variables que están en ese lado, y al finalmente dividen eso por el nivel de precios, entonces les está dando que la inflación, ¿sí? O la tasa de crecimiento de los precios es exactamente igual a qué? A la velocidad del dinero por la proporción del déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto real, más la tasa de crecimiento de la velocidad del dinero. Uh, Supongan un ejercicio para ustedes, este se los dejo a ustedes para que lo resuelvan. ¿Sí? Si los saldos monetarios son el 30% del PIB, la velocidad del dinero es constante, ¿sí? Y hay un déficit fiscal de 6% del PIB, ¿cuánto es la tasa de crecimiento del nivel de precios en el país? Con estos datos y esta diapositiva pueden contestar esa pregunta. ¿Qué más podemos decir en esta parte? Bueno, se me olvidaba. ¿Qué es lo que quiere decir esta ecuación? ¿Sí? El nivel, la tasa de crecimiento del nivel de precios, ¿sí? O los precios van a tender a incrementarse más cuando se aumenta el déficit fiscal. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir esta ecuación. ¿Por qué? Porque es que el déficit fiscal está siendo totalmente financiado con política monetaria, independientemente en este caso, bueno, más bien independientemente no, sino en este caso, siendo una economía cerrada. ¿Qué otra cosa es bien importante? Y lo puse en rojo porque pues básicamente eso es lo que creo que está sucediendo en Argentina. Uh, y el nivel de precios de Argentina está siendo cada vez mayor porque la tasa de crecimiento de la velocidad del dinero argentino, ¿sí? Es cada vez mayor. En otras palabras, una de las cosas digamos que sienten los argentinos con todo esto que está sucediendo es que ellos ya habían experimentado anteriormente crisis muy similares a la que en este momento ellos están más o menos sintiendo. Yo no sé si lo que en este momento está pasando en Argentina es una crisis o es, digamos, más bien como un fenómeno económico distinto a una crisis, pero bueno. Pero una de las cosas que ya han aprendido los argentinos es que en este tipo de épocas de presiones económicas que los hogares están sintiendo, el dinero argentino va a perder valor, ¿sí? Los argentinos no quieren tener su moneda local, los argentinos quieren tener son dólares. En otras palabras, ellos van a aumentar la cantidad de veces que están cambiando moneda argentina por dólares, lo que lleva a que la velocidad del dinero, ¿sí? En este caso estamos hablando de qué tipo de dinero, el dinero de Argentina, aumente porque ellos no lo quieren tener. La velocidad del dinero de ellos va a aumentar y eso a que lleva a que en este caso aumenten los procesos inflacionarios. Entonces se vuelve como un círculo vicioso si nosotros vemos el caso argentino. Mayor inflación lleva a que ellos quieran menos su dinero y a que y si ellos quieren menos su dinero los lleva a aumentar su velocidad del dinero y que genera una mayor inflación. Entonces parece que están ahí metidos en un círculo vicioso si nosotros lo vemos desde el punto de vista de esta ecuación.
Veamos a ver qué es lo que sucede cuando el déficit fiscal es financiado totalmente por política monetaria, pero estamos con un tipo de cambio que es flexible, ¿sí? Uh, en este caso, eh, estábamos diciendo, hay un aumento en el, en el déficit fiscal, lo que lleva a que haya un aumento de la cantidad de dinero circulando en la economía, ¿sí? Y si aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, hay un aumento en el nivel de precios. En otras palabras, las personas no quieren tener efectivo, no quieren tener esa moneda, lo que quieren tener es lo que quieren hacer es refugiarse en otro tipo de activos que pueden ser o los bonos nacionales o las divisas, ¿sí? Si las personas no quieren tener su propia moneda, ¿qué puede estar sucediendo? Eh, la primera pregunta para ustedes es qué sucede con el tipo de cambio y qué sucede con el nivel de precios según la teoría la teoría de la paridad del poder adquisitivo. Si quieren pausen el video, lo piensan y ya a continuación les digo la respuesta. Bueno, la respuesta es la siguiente, o parte de lo siguiente. Las personas no quieren tener ese dinero local. Supongamos que ellos quieren comprar bonos del extranjero o quieren comprar divisas. Si quieren comprar divisas, va a aumentarse la demanda de divisas, va a aumentar la oferta de dinero local. En otras palabras, se va a depreciar el tipo de cambio. Si se deprecia el tipo de cambio, ¿qué va a suceder con el nivel de precios? Según la teoría de la paridad del poder adquisitivo, va a aumentar el nivel de precios. ¿En qué proporción? En la proporción en que esté depreciándose el tipo de cambio. Entonces este es el mismo caso, digamos, o bueno, la misma conclusión que nosotros habíamos sacado en este caso, parte de exactamente el mismo análisis, sino que acá no estábamos analizando déficit fiscal, sino únicamente política monetaria. En este caso trae las mismas consecuencias cuando el déficit fiscal es totalmente financiado con expansión monetaria, con un crecimiento de la base monetaria. En economía abierta, con tipo de cambio fijo, creo que ustedes ya también pueden hacer ese ejercicio. No, esta parte se las dejo a ustedes, ¿vale? Las preguntas son, ¿qué va a suceder con el tipo de cambio? La pregunta pues tiene una respuesta muy obvia. Si el tipo de cambio es fijo, pues con el tipo de cambio no va a suceder nada. Y ahí ya prácticamente les estoy diciendo todo de las siguientes preguntas que tienen que contestar ustedes. Bueno, ¿qué sucede con el nivel de precios? ¿Sí? ¿Qué sucede con la cantidad de demandada de dinero? Finalmente, entonces, ¿qué termina sucediendo con la variación de las reservas internacionales? Si el Banco Central terminó vendiendo o comprando reservas internacionales para controlar el tipo de cambio. Esas son las preguntas que les dejo a ustedes para que terminen de analizar este modelito. Bueno, sigamos con el tema de la inflación.